Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en un espacio más de entrevistas y hoy vamos a conocer a Paola Villarreal. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, mucho gusto, qué gusto conocerte y llegar hasta tu audiencia en España. Me emociona demasiado. Muchas gracias a ti por aceptar esta propuesta de entrevista. Te presento, en primer lugar, decir que eres Entrepreneur Agent, licenciada en Ciencias de la Comunicación, emprendedora y autora de la fascinante obra Creando Unicornios. El futuro del emprendimiento está en México. Me gustaría, Paola, conocer tu historia, conocer cómo surgió este fabuloso libro. Cuéntanos. Bueno, la verdad es que Creando Unicornios tiene una historia súper bonita detrás. Creo que hoy en día hay muchísimas personas que están interesadas en escribir su propio libro. Ujú. La realidad es que muchas personas lo hacen por el poder de marca personal, ¿no? Porque un libro o sea, no te va a hacer millonario a menos de que seas J.K. Rowling o, no sé, un autor así de que venda millones de copias al año. Pero la razón de existir de Creando Unicornios es porque la editorial, que es Penguin Random House, que Ujú. incluso también hay en España, me invita a hacer este libro por el expertise que tengo en el ecosistema de emprendimiento en México. Para los que no tienen contexto sobre lo que sucede acá en México, hay muchas startups, hay muchas aceleradoras, muchas incubadoras. Y la realidad es que está creciendo bastante todo lo del emprendimiento en nuestro país. Ujú. Entonces, la editorial me busca y me dice que tenían pensado hacer un libro que hablara de las empresas unicornio mexicanas, que se les hacía muy complicado llegar a tener esas entrevistas porque, como tú sabrás, generalmente los fundadores de estas empresas son un perfil un poco privado, ¿no? Mm. Alejado como de la presencia mediática de redes sociales y demás. Entonces, ellos me proponen esa idea y yo les digo, está genial. La verdad es que creo que sería un libro maravilloso para que más personas conozcan la historia de los unicornios mexicanos, porque allá afuera es muy poca la gente que realmente conoce cuáles son, cuántos hay. Y yo les regreso la propuesta y les digo, ¿saben qué? Está increíble hacer un libro de unicornios y ese fue un boom que pasó entre el 2020, 2021, 22, pero Mm. creo que hay que hablar como del emprendimiento en general en México, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestro país Ujú. actualmente? ¿Quién nos está apoyando? ¿Qué tipos de empresas hay? ¿Cuántas hay? Etcétera. Entonces, yo propuse hacer un libro que hablara de todo el ecosistema de emprendimiento en México. Qué bueno. Entonces, este libro se escribió en 18 meses aproximadamente y te voy a decir algo, lo interesante de Creando Unicornios es em, ya cuando las personas lo leen, entienden cómo se fueron abriendo todas las puertas. Y yo soy publirelacionista, yo hago relaciones públicas. Ujú. Entonces fue muy importante saber, literalmente fui la llave para abrir las puertas de que me dijeran que sea entrevistas, porque no solamente son entrevistas con los unicornios, sino con otras personalidades del ecosistema emprendedor, ¿no? Desde las Ujú. aceleradoras, universidades, todo, 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 se engloba todo el ecosistema. Qué Entonces bueno. Mm. así nació Creando Unicornios. Además, también has estado en contacto con muchas de ellas, porque aquí tengo mención de Cava, Clip, Bitso, Merama, Encode, NoPorts, Story y Confío. Con lo cual, eso también es mucho trabajo de poder, lo que tú dices, ¿no? Ir picando puertas y, como bien decías, ¿no? A lo mejor hay muchos fundadores o gente que por sus agendas apretadas no tienes casi margen de maniobra. ¿Cómo Sí. llegas entonces a convencerlos de que te presten parte de su tiempo para contarte su historia? Pues mira, uno pensaría que fue fácil, a lo mejor que ya tenía yo los contactos en el celular. La realidad es que solamente de dos personas, de dos fundadores que son de Monterrey, la ciudad en donde yo vivo, acá tienen su casa, acá tiene su casa, Ori. Pero los otros yo no los conocía, unos están en San Francisco y otros en Ciudad de México. ¿Vale? Entonces, lo que tuve que hacer es pensar estratégicamente cómo llegar a cada uno de ellos. Y uno pensaría normalmente como, pues le mandas un mensaje en LinkedIn y no, y ya, ¿no? La realidad es que a veces ni lo ven, o sea, porque está esta parte de LinkedIn de que no te deja enviar mensaje a quien no es tu contacto, lo pueden tomar como spam. Entonces, hay veces en las que creo que son 200 caracteres que tiene LinkedIn cuando mandas un mensaje por primera vez. Ujú. Yo tenía que resumir como todo en 200 caracteres, tanto para ellos como para sus equipos de comunicación. Los equipos de comunicación en cualquier startup o de relaciones públicas o empresa
son muy importantes porque ellos filtran lo que Ujú. creen que puede ser bueno para la empresa y lo que simplemente no les interesa en ese momento. Entonces yo corría peligro de que varios equipos me pudieran decir que no estaban interesados, ¿no? Y sí me pasó, de hecho me pasó con Kavak. Kavak es la única empresa unicornio y fue la primera unicornio mexicana que me dijo que no, porque no estaban interesados, o sea, simplemente fue como un te agradecemos mucho, te Ujú. podemos ayudar el equipo de comunicación en desarrollar el capítulo y demás, pero entrevista no. Entonces ellos fueron los únicos no en todo el libro. Todas las Ujú. demás personas, todos los demás fundadores me brindaron su tiempo y fíjate que de igual manera yo tuve que escribir el capítulo. Fue más complicado porque yo tenía que escuchar podcasts de sus fundadores, Claro. investigar de fuentes confiables, leer muchísimo, suscribirme a newsletters pagados donde sí tenían entrevistas con ellos. Pero realmente, o sea, fue uno de 60 que me dijeron que no. Y creo que tuvo mucho que ver la labor de convencimiento y el bajar bien el pitch del libro, Ujú. porque cuando se habla de periodismo, de investigación, porque es un libro de investigación de negocios, a veces puede tener la idea errónea de que quieren sacar trapitos al sol, así se dice Ya. en México, como, no Como el sé, morbo, ¿no? Es la parte esta como más morbosa, oscura de a ver qué puedo sacar que nos haya sí, contado antes. exactamente. Y la realidad es que fuera de sacar, sí quería sacar cosas que no se contaran antes, pero buenas, Ujú. ¿no? Tanto buenas como malas, porque a final de cuentas, ninguna empresa es 100% perfecta, ningún fundador es 100% perfecto. Y la manera de llegar a ellos en las entrevistas Ujú. era muy relacionada al ser humano. Ujú. Em, a final de cuentas, sí, el ser un unicornio los llevó a darse a conocer, yo creo, en todo el mundo, foros, revistas, televisión, rankings, etcétera. Pero yo decía, yo tengo que tomar las llamadas pensando que son seres humanos comunes y corrientes. Y creo que eso ayudó mucho a que ellos se sintieran en confianza y pudieran platicar tanto experiencias buenas como experiencias malas, cosas de sentimientos, algunos temas personales, familiares y transmitir eso en un libro que va a leer pues, una cantidad grande de gente interesada en Ujú. el emprendimiento es una responsabilidad Totalmente. muy grande. Es una Entonces, forma de humanizar, ¿no? Al final conectar con la persona, no el personaje o la marca. Es decir, al final son gente que tiene miedos, inseguridades, sueños. sí, exactamente. Entonces, lo que decidí hacer en conjunto con la editorial, ellos me decían, escribe los capítulos y baja toda la información como que esté correcta y demás. Pero la realidad es que yo no me sentía tranquila hasta Ujú. que ellos leyeran su capítulo, ¿no? Entonces, después de terminar los capítulos, se iban a corrección de estilo, mi editora ahí ajustaba algunas cosas de redacción, gramática, y después ya se los mandaba a los equipos de comunicación de los unicornios. Ujú. Ahí mi miedo más grande era que un equipo de comunicación de relaciones públicas, si es muy bueno, siempre va a querer controlar la narrativa. Claro. Entonces, mi miedo era como, ¿qué pasa si me quieren quitar cosas que son Ujú. súper valiosas en los capítulos o algo que yo sentí que era como el clic, que va a ser el clic con la audiencia? Y la realidad es que no me pasó eso, ¿eh? Todos aprobaron sus capítulos, les encantaron. Y sí hubo algunas correcciones, pero más que nada como, oye, ¿sabes qué? Esta cifra está mal, en vez de Vale. 15 millones son 16, ¿no? Y ya, o sea, fueron correcciones O sea, muy más detalles técnicas. puntuales que no realmente la esencia de lo que tú habías sacado. Quizá también porque tienen o pretenden también que la autenticidad sea realmente el valor, ¿no? Diferencial de esas startups en comparación a otras empresas más clásicas. Es decir, ser naturales, ser sinceros, ser transparentes. Sí, la verdad es que lograr también que un fundador se abra un poquito como su humildad, su corazón, miedos, retos, etcétera, va mucho, depende cómo vaya la conversación, porque hay periodistas muy buenos, muy buenos que sacan información así como que nadie tiene numérica o financiera, etcétera. Ujú. Pero la verdad es que este libro está basado en las historias como emprendedores, Claro. porque te voy a decir algo. Yo no sé si les pase allá en Europa, sobre todo en España. Ujú. Aquí los mexicanos admiran mucho a las figuras humanas. O sea, Ujú. se ponen en los zapatos de emprendedores, y más que admirar como una empresa, sí algunas personas
como que investigan más de la cultura de las Sí. empresas, pero la realidad es que aquí nosotros admiramos a las personas porque sabemos que no es fácil Una emprender en figura quizá México. como un Steve Jobs, un Elon Musk, ¿no? Quizá figuras de ese tipo, ¿no? Sí, exactamente. Al mexicano le gusta mucho conocer la narrativa detrás de qué lo impulsó a Ujú. triunfar en un país como México, ¿no? Que México. México es hermoso, es difícil, estamos pasando ahorita también por momentos complicados políticos, Ujú. pero a final de cuentas es como voltear a ver a esas personas que la hicieron en grande y ver el común denominador de que muchos vienen desde abajo, ¿no? O Totalmente. sea, Mira, eso es desde una muy cosa abajo y que eso es... también te voy a comentar, ¿no? ¿Qué es lo que has visto que se repite? Porque al final veo también algunas de esas startups y tenemos sectores muy diversos, desde, por ejemplo, compraventa de coches, que es Kavak, a criptomonedas, a fintech, a marcas digitales, pero a lo mejor hay algo que se repite en cada uno de esos fundadores. No sé si a lo mejor has visto alguna fórmula o algo que digas, ese es como el ADN. Sí, sí hay algo que yo identifiqué en la mayoría de ellos, si no es que todos. Ujú, Eh, a final de cuentas, cuando la mayoría de ellos se convirtieron en unicornios, estaba pasando algo o sea, sobre todo en el país, con los fondos de inversión y a nivel económico y social, que hicieron que la evaluación, algunos dicen que están infladotas, que están súper infladas y otros que no son reales y demás, pero bueno, alcanzaron el estatus de unicornio. ujú, Y eso lo tenemos que respetar, nos guste o no. Que si ahorita con la inflación y con todo se vinieron para abajo y ya no son unicornio y ya no han anunciado, es posible que eso haya pasado con algunos, ujú, pero fueron unicornios claro. y llevaron el nombre de México en alto, ¿no? Entonces, lo que yo me di cuenta es que la realidad es que muchos de ellos se fueron al extranjero a estudiar. Muchos tienen estudios en Harvard, Ujú, en Stanford, en universidades de mucho prestigio, en Yale. Entonces, uno pensaría, de hecho me hicieron el comentario como, bueno, pues entonces para tener un unicornio, formar una empresa grande así, es necesario ir a este tipo de universidades. Y la realidad es que es muy curioso porque ellos mismos dicen que no. Entonces yo pienso que el común denominador que todos ellos tienen es que saben relacionarse muy bien, ujú. saben con quién estar, en qué momento, cómo pedir ayuda y sobre todo son muy humildes. O sea, ellos están en los medios anunciándose y en revistas y en foros porque lo tienen que hacer, porque son relaciones públicas. Pero como personas, al menos el lado que a mí me tocó ver de todos los que entrevisté, y todas, porque también hay una fundadora de Unicornio Ujú. Mexicana, la única mujer, todos son muy humildes, todos hablaban de la familia, de pasar tiempo con sus seres queridos, de la salud mental, de los sacrificios, de que tuvieron que dejar cosas. Hay historias muy bonitas en el libro que uno nunca se imaginaría, ¿no? Porque solo ve lo que sale en el medio, ¿no? O sea, en la revista. Y eso es lo que busco yo desde un inicio con Creando Unicornios. Exacto, lo que hablábamos antes de la persona que hay detrás de esa imagen o esa figura o ese como ídolo, ¿no? Porque a veces tendemos a idealizar, ¿no? A crear esos ídolos de súper emprendedores, cuando en realidad son personas de carne y hueso, lo que decíamos, ¿no? Son gente que ha sufrido, son gente que ha soñado, son gente que ha pasado buenos momentos, malos momentos y que, como tú dices, ¿no? Al final también conectas con otra persona. Sí, la realidad es que sí. Y me impresiona mucho y yo sé que esta es una entrevista como de día hacia mí, pero a mí me llama mucho la atención cómo es que te ha llegado esto allá hasta Ujú. España. Pues mira, justamente por LinkedIn. LinkedIn yo creo que es ahora la plataforma que está todas las ideas, toda la información flotando y compartiéndose de forma más rápida. Y justamente también tengo un amigo que está también haciendo proyectos en México y me dice, mira, yo comparo con España y veo empresas que no quieren invertir, empresas que están estancadas, gente que solo busca intentar seguir haciendo lo mismo. Y ahora mi negocio, me decía él, el que se dedica a la consultoría, está justamente en México. Y dije, ostras. ¿Qué está pasando en México? Que a lo mejor nos estamos perdiendo los europeos, concretamente en España. Y yo creo que es esto, yo creo que es el tema del hambre. No sé, es mi teoría, ¿eh? También, por eso también quería corroborarlo contigo. Creo que la gente aquí en España, no todo el mundo, pero hablo como de tendencias sociales. La tendencia social Sí, en general es confort. Estoy cómodo, mi expectativa como joven es ser funcionario, por ejemplo. En cambio, no sé si a lo mejor en México la expectativa de un joven es simplemente
trabajar por el gobierno, a lo mejor, pues no, hay más gente emprendedora. Sí, es que es muy, sí, justo es muy curioso. Y te voy a decir algo, yo no conozco España, siempre he querido ir, algún día voy a estar allá, pero tengo muchos amigos que van y regresan como, un hombre, es que allá es otro rollo, o sea, la gente como que está más cómoda, más Sí. feliz. Y aquí, sí, ¿tú has venido a México? No, aún no. Tengo ¿Alguna pendiente. vez? Ah, bueno, aquí se siente como el estrés general de las personas como por muchas cosas, ¿no? O sea, tanto políticas, sociales, culturales, y creo que esta comunidad de emprendimiento, por más que se vea gigante y a lo mejor que impregna todo el país, la realidad es que no. Somos muy pocos emprendedores tecnológicos que estamos naciendo hoy en día. Hay Ujú. muchos empresarios, ¿no? O sea, todas estas empresas, sobre todo familiares, que son de Sí. las que más hay en México, los conglomerados enormes y demás, pero todos estos jóvenes de 20, 19 años que se están graduando y que ya están buscando crear aplicaciones, crear sitios web o ideas nuevas, yo creo que esa inspiración, a final de cuentas, no tiene nacionalidad, porque Es como vemos historias que nos sueño pueden americano, inspirar. versión sueño mexicano, quizá. Yo creo que es como el sueño de crear cosas padres en nuestro país, Vale. porque como yo mencioné en el libro, nos han quitado tanto, o sea, nos han quitado tantas cosas, pero también nosotros mismos lo estamos regresando. O Ujú, sea, acá el ecosistema de emprendimiento en México, no sé si sea similar allá. Claro que de pronto hay mucho bluff, eso es normal ujú, en cualquier nicho, ¿no? En el mm, nicho de los celebridades, actores, sí. actrices, músicos, bla, bla. Sí, sí existe, pero es muy ligero. Y la realidad es que aquí las personas siempre te van a apoyar. Eso es algo que se ve mucho en México y Ujú. sobre todo en el ecosistema. Aquí, mira, te voy a enseñar para no mentirte. Sí, Te sí. pongo un ejemplo. Acá se usa mucho como los grupos de WhatsApp. Todos estos grupos Mm, son de emprendimiento. Todos wow. son de comunicadores, Inc. Monterrey, promociones y eventos, Club Crema, que es una startup de freelancers. O sea, todos hacen sus comunidades y tú en esos grupos puedes pedir ayuda de lo que sea. O sea, oigan, estoy trabado con esto, necesito ayuda. Oigan, alguien conoce a tal persona. Somos mucho de ayudarnos porque creo que sabemos lo que cuesta y Mm. solo nadie va a llegar a ningún lugar. Nos necesitamos a todos. Es como que de alguna forma se ha creado como una ola, ¿no? Como lo que hablábamos antes de una tendencia. Es como que hay un ambiente, un entorno donde se está respirando esta forma de vivir, ¿no? Esta manera de querer cambiar las cosas, de progresar, de avanzar. Exactamente. Y la verdad es que cada vez crece más. Por ejemplo, acá en octubre hay un evento que va a ser su segunda o tercera edición, Ujú, que se llama México Tech Week. Haz de cuenta que es toda una semana en la Ciudad de México, se reúnen todos los emprendedores a diferentes eventos. Entonces, cada uno crea sus eventos y se ujú. habla de fintech, se habla de modelos de negocio, se habla de PropTech, Qué bueno. de comunidades, de blockchain, de todo, ¿no? Entonces está padrísimo porque somos muy unidos y aquí creo que también algo que nos ayuda mucho es que no que nos conocemos todos porque es difícil, ¿no? Pero si te dicen, oye, ¿qué tal fundador? Ah, creo que sí lo he escuchado. Y podemos conectar muy fácil porque ahorita, pues somos pocos. O sea, digo pocos comparando con la cantidad de personas que habitan en Claro. México, ¿no? Y la realidad dolorosa es que somos muy afortunados los que podemos hablar de estos temas y que tenemos el privilegio de entender. Porque allá afuera también hay personas que, pues la realidad es que su contexto no les ha permitido, porque Ujú, la realidad es que en México es hermoso, es maravilloso, pero como en todos los países, ¿no? O sea, está dividido ujú, entre los privilegiados y los que quizás no. ujú. Estos ya son temas más culturales, sociales. Para mí, todas las personas pueden aprender y salir adelante, porque hay historias muy bellas de personas que vienen de verdad desde abajo, o sea, sin estudios ni demás, y que se proponen aprender y lo logran. Entonces, creo que eso es mucho como del, no sé, del mexicano. Sí, por eso te decía, ¿no? Es como el sueño o la versión del sueño mexicano, ¿no? También Sí. México es un país que está emergiendo. Yo creo que también dentro de las próximas décadas a lo mejor puede llegar a ser un país referente, un país donde a lo mejor haya habido una apuesta, lo que decíamos antes, ¿no? Por la innovación, por la tecnología, en contraposición a lo mejor a otros países que simplemente se han quedado estancados, que se han quedado como más cómodos. A mí me da la sensación un poquito como que todo lo que es el mundo hispano está como creciendo también, está como despertando.
Sí, sí, la verdad es que sí, es muy, pues muy padre formar parte de esto y verlo, porque yo creo que las próximas generaciones que vienen cada vez son más conscientes tanto de todos los temas, o sea, a lo mejor en México la opción principal para emprender, o sea, la realidad es que la opción principal es, o sea, por dinero, por Ujú, necesidad. ujú, Entonces, todos estos proyectos que nacen también por necesidad, no solo a uno mismo o a sus familias, sino empresas que procuran temas como medio ambiente, cuidado de animales, o sea, son generaciones nuevas que yo siento que vienen a sanar todo el caos que otras generaciones arriba han creado. Y ujú, si te fijas, eso debe pasar allá también. Los ujú. más jóvenes son más conscientes, Sí. son los que deciden lanzar aplicaciones para hablar con chatbots de terapia como Mm, Yana, que es una sí, empresa mexicana. sí. Son los que están pensando en cómo mejorar realmente el mundo que tenemos. Y mi generación, que yo tengo 29, Ujú. estamos como que entre los dos, pero los nuevos que vienen, yo creo que vienen a salvarnos, Sí, la gran mayoría de ellos y educar a los más jóvenes. Eso es muy totalmente. bonito de verlo así. ¿Y cómo afecta o cómo influye el hecho de tener a Estados Unidos tan cerquita? Porque no sé si a lo mejor hay también un contagio de información o de relaciones o de contactos. Pues, por ejemplo, yo que vivo en Monterrey, que estamos pegados a la frontera, Ujú. sí, mi ciudad sí está muy, un poco americana, o sea, digo, Vale, una parte, no toda la ciudad, ¿no? O sea, lo vale, bonito, por así decirlo. Y sí tenemos muchas tiendas que vienen de Estados Unidos, ¿ah? Y cada vez van entrando más. O sea, yo creo que vale. aquí cuando abrieron Best Buy, la gente se volvió loca, acaban de poner otra vez Hooters. O sea, sí tenemos mucha esa cultura como americana, la Vale, realidad. Pero si tú te vas para el sur del país es totalmente diferente claro, y creo que el mexicano lo bonito es que depende de dónde vivas, a donde te muevas te vas a sentir mexicano. Obviamente hay vale. otros lugares que te van a hacer sentir como más ese orgullo porque hay tradiciones más increíbles, Ujú. em, pero sí, sí tiene mucho que ver, la Claro, porque verdad. tenéis Silicon Valley también relativamente cerca, tenéis también todo lo que es las universidades, como antes decías, ¿no? Esos fundadores que han estado estudiando también en universidades estadounidenses. Exactamente. Y por ejemplo, acá en México, pues la universidad que está más enfocada en temas de emprendimiento, de creación de startups y demás, viene siendo el Tecnológico de Monterrey, Ujú, que es digamos lo que es una universidad importante a nivel ujú. nacional e internacional. El Muy bien, Tecnológico de Monterrey viene mucha gente de fuera a hacer sus intercambios acá qué y bueno. tienen un poco ese pensamiento americano, ¿no? O sea, como de formar líderes, formar personas que tanto emprendan como que trabajan en emprendimientos. Es Ujú, cara la universidad, no es barata. Es una de las más caras en México. ujú, eh, pero a final de cuentas es algo que siempre discutimos en grupos, fíjate, ese tema de la educación. Sí es ujú, importante, pero hay personas que no tienen el Tecnológico de Monterrey detrás, o la UDEM, o la Ibero, o la Náhuac, o todas esas universidades de prestigio que ujú. han hecho cosas muy increíbles. La universidad, sentimos, siempre platicamos de eso, que es mucho por las conexiones, o sea, te Claro, va enseñando a abrirte, ¿no? O sea, a saber totalmente. cómo hablar, La cómo gente que pedir. conoces, los profesores, los Sí, congresos, las ponencias, los intercambios con otros estudiantes, ¿no? sí, pero a final de cuentas creo que sí es muy valioso, no digo que no, Ujú, pero yo pienso que lo más valioso son las relaciones que uno va formando en el camino, ¿no? totalmente. Y te lo digo yo que en mi caso yo soy de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es una universidad pública Ujú, que no, o sea, está en rankings y demás, pero a final de cuentas es una universidad pública, no es privada. ujú, Y siempre que me entrevistan o me invitan a algo así, piensan que yo soy egresada de una privada, que es el TEC, y yo no, soy de la uni. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Las relaciones. O sea, yo empecé a meterme mucho en el ecosistema desde muy chiquita, tenía Muy bien. 19 20 y yo siento que la clave es esa, 100% para Los el mexicano, contactos. para el español, para lo que Sí, sea. O sea, por ejemplo, totalmente. ahorita yo me pongo a pensar que tú estás allá y yo digo, yo algún día te voy a escribir
seguro. O sea, porque Mm, no conozco a mucha gente allá, pocos. mm, totalmente. Ay, creo que se Es, trabó. está aquí, estamos bien, sí, sí. Es el hecho también, yo creo, Paola, te escucho bien, creo que es el hecho de cómo tú de alguna forma creas una red de contactos y a lo mejor esa red de contactos tú en ese momento no sabes para qué, pero llega un día que dices, ostras, me interesa poder buscar un socio o una socia, ostras, Paola, que podemos hacer algún proyecto conjunto, ¿no? Y esa es la forma también yo creo que de generar luego esas sinergias, ¿no? De generar unos proyectos que puedan también contar con gente excelente. Sí, sí, y la verdad es que me sorprende mucho que digas LinkedIn, que fue como llegaste a mi perfil y a todo acá, porque la gente es como que piensa que no funciona y que piensa que nada más sigue siendo una herramienta para buscar trabajo. Pero es donde estamos la mayoría de los profesionales que queremos crecer, que queremos conocer más personas, que queremos compartir nuestras historias y escuchar otras. Yo creo Totalmente. que también este concepto que se tiene de que es que LinkedIn es solamente el ego, yo creo que depende a quién tengas, ¿no? Yo veo gente que escribe cosas súper profundas, Ujú. personales, que enseñan mucho más que cualquier cosa, ¿no? Entonces depende las personas con las que te vayas relacionando, Yo creo sinceramente. que es una herramienta. Entonces, la herramienta, como todo, puedes utilizarla para poder, pues, subirte el ego, para poder también sacarle provecho a nivel productivo o para perder el tiempo, como supongo que mucha gente que también utiliza otras redes sociales para distraerte, que también está bien, pero que muchas veces, pues, a lo mejor no es el mejor uso. Yo creo que al final es un tema Sí. también de relaciones y contactos. Seguramente muchos de los fundadores que tú entrevistaste son gente que generó ese proyecto por la gente con la que se rodeó. Porque supongo que Ujú. hubo una sinergia, ¿no? Hubo esa conexión de su trabajo con el trabajo de otro, más el trabajo de otro y inversores X. Sí. Sí, sí tiene mucho que ver. Muchos se conocieron incluso a cofundadores de sus mismas empresas en LinkedIn. Ujú. Creo que ya vivimos en un mundo muy acelerado en el que no tienes que probar tanto a la gente. O sea, te das cuenta realmente que traen en el morral, ¿no? Sí, No tanto por la carrera en sí o lo que hayan hecho y demás, sino por sus habilidades blandas. Yo creo que eso es lo que ahorita las personas más buscan. Es muy totalmente. importante los cofundadores, socios o tener a alguien cerca técnico, ¿no? Pero creo que ya ahorita como que hemos desarrollado un nuevo talento, esta generación, que pues crecimos con el internet, ¿no? O sea, bueno, no sé, hay personas que sí les tocó MySpace. MySpace. Había una anterior, no me acuerdo cómo se llama, pero Sí, MySpace, Friendster también había, hubieron varias, sí, sí, sí. Y luego ya pasó a este, Facebook. sí, y luego Facebook, y luego Instagram, y luego Sí, Twitter, y luego LinkedIn, o sea, la verdad es que tenemos tiempo ya habitando aquí, entonces para ujú, nosotros es muy sencillo ver y reconocer lo que es auténtico, lo que es real y lo que es falso. totalmente. Eso nos hace como que avanzar más rápido, yo creo. Entonces, sí Es tienes toda así. la razón. Bueno, es un poquito al quitar esos como vendehumos, ¿no? Que supongo que también en México habrá, ¿no? Igual que también hay en España, de hace rico en o consigue el Lamborghini o consigue el coche, no sé qué, y luego ves lo mejor gente que tiene una trayectoria, lo que decíamos, ¿no? Ostras, como Paola, ¿no? He estudiado aquí, he hecho esto, he publicado este libro, he estado haciendo ese tipo de entrevistas, que entonces ya ves que hay pues un trabajo previo o hay algo sólido detrás, que supongo que es la diferencia y que como en todos los países pues debe haber también gente honesta y gente pues no tanto, ¿no? Sí, sí, sucede mucho eso en los vendehumos acá en México, bastante más de lo que tú crees, pero incluso el público ya los empieza, digo, tienen su público, ¿no? Sí, sí, Porque sí, creo claro. que no nos hemos puesto a pensar que todos los creadores de contenido, personas que hacen contenido, Ujú. alguien se va a identificar con ellos, ¿no? Por su Sí, contexto. Entonces creo que ya hay personas cada vez más dándose cuenta qué seguir, ¿no? O sea, porque cada vez hay totalmente. más personas que, y aquí quiero entrar como en el o sea, como en invitar a la lectura, que Ujú, es algo que es esencial para seguir aprendiendo, para seguir conociendo. A mí me encantaría, por ejemplo, que en España este libro pudiera llegar a alguien que quiera venir a México y que quiera conocer un poquito cómo funciona el país en temas de emprendimiento. Y de hecho acabo de recordar, hay un libro, no ujú, recuerdo el autor, pero hay un libro de las empresas unicornio en España. ujú. Sí, me suena. Creo que son como 11, ¿no? O sea, Sí. sí. Lo hemos tenido, Y lo he tenido aquí en el canal.
Ahora no, tampoco me viene el nombre, pero sí, lo he entrevistado Sí, también es aquí un en el canal. unicornio con cuernos amarillos. Yo me acuerdo Sí, haberlo visto porque cuando yo hice un research en sí. México de, oye, a Mm, ver si no hay algún libro similar, solo me apareció ese en España y dije, qué genial, van adelantados en eso. O sea, alguien hizo ese libro, creo que es alguien de un fondo de inversión o relaciones sí. públicas, también no me acuerdo. Y la verdad es que ¿El este Club de los libro, Unicornios puede ser? no, mira, déjame te No. digo cuál es, porque ¿O incluso creo que Super Founders puede ser? Super Founders, sí, Sí, es ese. sí, lo entrevisté. Sí, sí, Ah, sí. súper, ¿ves? Es Manuel Bueno, López, sí. Manuel López, sí, que Sí. sepa que hasta acá, o sea, en México como que sí, o sea, es que ahorita ya no existen Las barreras ya están superadas. Están ya sí, totalmente. sí, ya Bueno, de están alguna superadas. forma tú, Paola, entonces eres como de alguna forma la continuación, ¿no? De alguna manera. Es como que has tomado el relevo, ¿no? En México, de alguna manera. Sí. Sí, exactamente. Yo no lo he leído, la verdad, solamente me interesaba conocer el formato de cómo esta persona, Manuel dices que se llama, ¿verdad? Sí, De cómo lo hizo, porque yo justo tenía miedo de encontrarme con un libro en México que ya fuera publicado y yo no podía hacer algo similar. claro. Entonces, pues felicidades a él porque lo hizo de una manera muy breve, los capítulos muy padres explicados. Mm, Y justo, o sea, creo que Creando Unicornios, que es mi libro, me encantaría que llegara a España. De hecho, me buscaron de Barcelona mira, en una biblioteca donde las mujeres autoras donan sus libros y es una locura, o sea, porque yo, ¿cuándo qué en mi bueno. vida me voy a imaginar que me iban a buscar de Barcelona? O sea, Bueno, mi el sueño mundo, el es, mundo es un pañuelo. Cada vez más, sí, más cercanos. Es sí, cada así, vez estamos más cercanos. totalmente. Entonces, pues hay que aprovechar todo eso, ¿no? Sí. Paula, para ir cerrando, se nos haya acabado el tiempo, ha pasado muy rápido. Siempre también que tu tiempo también es muy preciado por la agenda que Gracias. tienes. Me gustaría, para ir terminando, un último mensaje para la audiencia. A lo mejor hay gente que está preocupada por el futuro, por si ahora viene una crisis, si hay inflación, si hay pues, problemáticas. ¿Qué les podemos decir a estas personas? Y luego, cómo la gente puede saber más de ti y más de tu libro. Mira, ese tema es preocupante. Nosotros ahora en México estamos pasando por un periodo difícil Ujú, de desánimos, de salir a trabajar cuando incluso ves las noticias y dices, Dios, ¿qué va a pasar? O sea, en México todo el día, todos los días estamos pensando qué va a pasar, ¿no? Pero creo que al menos yo, mi consejo personal que yo hago es cierro a veces las noticias porque me he dado cuenta de que no me van a, ni me van a ayudar más que para informarme. Y hay veces que uno sigue viendo por el morbo, ¿no? O sea, Twitter, por ejemplo, yo sigo viendo por el morbo porque quiero ujú, ver lo que opina la gente, lo que piensan y luego me meto a TikTok y así. Y creo que eso es enfermo. O sea, yo creo que informarte está bien, tener tu propio juicio y alejarte lo más que se pueda, porque si no te haces bolas la cabeza. Yo ayer, justo ayer me pasó, me quedé hasta la 1:30 de la mañana viendo noticias de algo que puede pasar con la reforma judicial, ujú, investigando porque quiero saber, ¿no? O sea, quiero ujú, saber qué puede pasar. Y ya llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué? Yo mañana tengo temprano una entrevista de que mi contexto actual es este. Y claro que pueden pasar cosas que nos van a perjudicar a todos, pero mi contexto hoy, en este momento, ¿cuál es? Estoy en mi familia, estoy en casa con mi familia, tengo a mi perrita al lado, estoy tranquila, tengo salud, me está yendo bien con todo el tema de mi libro. O sea, dejar que lo externo, no ignorarlo, porque pues no vas a ir así por la vida, pero sí pensar un poco más qué nos preocupa. ujú. Yo diría que ese consejo es el que he estado tomando y seguir rodeándonos de personas que nos impulsen es valioso, es muy Qué bueno. valioso. Está fantástico. Paola, para que la gente te pueda seguir en redes, ¿cómo puede llegar a ti y luego también el libro? Bueno, mi Instagram, que es lo que más uso, Ujú, es Paola Villarreal C de muy bien, Carvajal. muy bien. Y incluso en LinkedIn igual, Paola Villarreal Carvajal. ¿Dónde pueden encontrar el libro que les llegue a España? No sé. En Amazon Si hay está. un... En Amazon, ¿sí? Yo Ok, en lo he Amazon. mirado también. Hay la conversión de Sí. pesos mexicanos a euros, pero se puede hacer. Y luego creo, Súper. no sé si llega, pero yo diría que sí que puede llegar, porque a veces se han llegado libros desde Estados Unidos. Yo creo que ¿por qué no desde México? Sí. Sí, pues debe de llegar de alguna forma, o si no también en digital lo pueden, Kindle está. adquirir.
Totalmente. Sí, Pues Paola, ha sido un auténtico placer. Espero y deseo que la gente que nos ha visto pueda abrirse a esa opción, a esa realidad que está pasando en México, pero que puede inspirar, yo creo, a todo el mundo. Creo que pueden ser ejemplos sí. para poder inspirar a toda la gente del mundo de que es posible poder crear empresas, negocios, poder innovar, poder también tener ese espíritu de querer cambiar las cosas y qué mejor forma que dejándose empapar, dejándose también influenciar en positivo por la obra justamente de Paola Villarreal, que ha tenido aquí su participación, que es justamente la obra, tengo aquí apuntado, de Creando Unicornios, el futuro del emprendimiento está en México. Yo diría que en México se empieza, pero luego también se puede contagiar a todas partes. Así que muchísimas gracias, Paola. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Espero algún día estar de visita por allá, porque la neta me encantaría conocer España e Italia. Yo me muero por ir a Italia. Entonces me paso, está cerquita, ¿verdad? Está cerquita. En Ah, súper. Barcelona serás bienvenida cuando quieras. Seguimos en contacto. Muchísimas Abrazo fuerte. gracias. 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 Cuídate. Chao. Oye, te busco